Hande Erçel, como una de las actrices más populares y conocidas de Turquía, aparece frecuentemente en la agenda tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Su reciente ataque de llanto durante el rodaje creó una gran controversia entre los medios y sus fans. Este vídeo tiene como objetivo discutir en detalle cómo Hande Erçel vivió este evento, sus reacciones y sus efectos generalizados. Comprender las razones detrás de la crisis de llanto de Erçel durante el rodaje y cómo se desarrolló esta situación es uno de los pasos importantes que nos permitirá comprender el contexto completo del incidente. También evaluaremos cómo los medios y las redes sociales cubrieron este incidente, las reacciones de la sociedad y el apoyo mostrado por los fanáticos de Erçel. Nuestro objetivo es brindar una visión integral a la audiencia al discutir los efectos potenciales de este evento en la carrera de Hande Erçel y sus posibles repercusiones en sus proyectos futuros. Comprender cómo afronta Erçel situaciones tan difíciles y qué camino puede seguir en su carrera será uno de los objetivos principales del vídeo. Es importante entrar en detalles sobre la crisis de llanto de Hande Erçel durante el rodaje. En esta sección discutiremos paso a paso cómo comenzó el incidente, en qué condiciones se desarrolló y las reacciones de Erçel. Determinar en qué proyecto y en qué escena Erçel experimentó esta explosión emocional nos ayudará a comprender la dinámica del evento durante el proceso de rodaje. Además, en esta sección se evaluarán en detalle las reacciones de las personas en torno al incidente y de los miembros del equipo. Nuestro objetivo es presentar a la audiencia los hechos detrás de escena del evento abordando las dificultades técnicas y emocionales en el proceso de filmación del evento, la metodología de actuación de Erçel y la dinámica en el entorno del escenario. Es necesario examinar en profundidad el estado emocional y psicológico detrás de la crisis de llanto de Hande Erçel durante el rodaje. En este capítulo analizaremos en detalle las primeras reacciones de Erçel ante el incidente, su estado emocional y las estrategias para afrontar situaciones tan estresantes. Comprender el estado de ánimo de Erçel en el momento del incidente y las razones detrás de este arrebato emocional le dará a la audiencia una mirada más profunda. También evaluaremos cómo el actor manejó el estrés y las presiones que experimentó durante el rodaje y el impacto que esos momentos emotivos tuvieron en su carrera. Nuestro objetivo es proporcionar un análisis integral a la audiencia discutiendo cómo la imagen de Hande Erçel en los medios y la sociedad se vio afectada después de tales eventos y los efectos psicológicos del apoyo mostrado por sus fans hacia ella. Este capítulo es importante para comprender cómo Erçel aborda las dificultades que enfrenta como ser humano y evaluar el lugar de esta situación en su carrera. ¿Cómo fue manejada por los medios y el público la crisis de llanto que experimentó Hande Erçel durante el tiroteo? En este apartado examinaremos en detalle cómo se reflejó el incidente en la prensa, las reacciones de los medios y la actitud general de la sociedad ante el incidente. Discutiremos cómo los medios informaron sobre momentos tan emotivos y los efectos de estos informes en la imagen de Erçel. Además, evaluaremos el impacto general del evento en la sociedad analizando los comentarios, mensajes de apoyo y críticas realizadas en las plataformas de redes sociales. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva integral a la audiencia considerando cómo reaccionan los fanáticos de Hande Erçel y el público en general ante tales eventos y los efectos de estas reacciones en el estado psicológico de Erçel. Esta sección es importante para comprender el enfoque de los medios de comunicación y la sociedad ante este tipo de acontecimientos emotivos. Es importante evaluar los efectos potenciales de la crisis de llanto de Hande Erçel durante el rodaje en su carrera. En esta sección discutiremos en profundidad cómo el incidente pudo haberse reflejado en la carrera de Erçel, sus efectos en los proyectos y su percepción dentro de la industria. Comenzaremos examinando el lugar del actor en la industria en momentos tan emotivos y cómo esos eventos juegan un papel. A continuación discutiremos los proyectos y oportunidades de colaboración en los que Erçel está trabajando actualmente o en los que podría participar en el futuro. Finalmente discutiremos cómo reaccionan los fanáticos y profesionales de la industria de Erçel ante tales eventos y los efectos a largo plazo que esta situación tiene en su carrera. Comprender cómo Hande Erçel afronta situaciones tan difíciles y cómo pueden dar forma a sus planes profesionales futuros proporcionará una perspectiva importante a la audiencia.